Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de podernos reunir nuevamente para traer su palabra. Continuamos con esta serie de mensajes sobre las cartas a los tesalonicenses. En esta ocasión estamos en la primera carta, en el capítulo 4, verso del 9 al 12, donde se leyó el mensaje, lo hemos titulado Fe Práctica. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio y la responsabilidad que nos das de exponerla. Ayúdanos a hacerlo en tu nombre y en tu poder. Abre la mente y el corazón de tus hijos. Danos oídos y ojos, Señor, espirituales. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, los tesalonicenses estaban permitiendo que su emoción y entusiasmo por la segunda venida de Jesucristo opacara sus responsabilidades presentes. Siempre he creído que hablar de la segunda venida de Cristo, enfatizar el concepto de su venida inminente, y cuando digo inminente es que puede suceder en cualquier momento, que no hay profecías que tengan que cumplirse antes del rapto de la iglesia. Enseñar sobre esto, predicar sobre esto, tiene implicaciones para el aquí y el ahora. No nos lleva a vivir descuidadamente y a aislarnos de la realidad presente. Los tesalonicenses de alguna manera estaban siendo inclinados a descuidar esas responsabilidades. Estaban casi que perdiendo el equilibrio y la compostura y estar tan fervientes y agitados sobre los eventos escatológicos que obviaban sus deberes cotidianos. Enfatizar que el Señor viene, porque la Biblia lo dice, nos debe mover a vivir en un sentido de urgencia en nuestras responsabilidades actuales. Esta perspectiva que ellos estaban asumiendo, como dije, desequilibrada acerca del regreso del Señor, estaba contradiciendo las mismas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en la parábola de las 10 minas, donde Jesús intenta corregir la idea equivocada de los discípulos, como dice Lucas capítulo 19, verso 11, ellos creían que el reino se manifestaría inmediatamente y no sería así. Cuando Cristo presentó la parábola, indicó la manera cómo debían vivir los creyentes en la perspectiva de su reino futuro. En el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 19, verso 12 y verso 13, dijo el Señor: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. O sea, Él va a regresar. Y mientras no suceda, nosotros debemos estar cumpliendo las responsabilidades que Él nos ha dejado. Nosotros debemos estar viviendo nuestra fe de una manera práctica, porque aunque el Señor nos mandó a predicar verbalmente el Evangelio, también es necesario vivirlo. Porque lo que va a dar autoridad a la predicación del Evangelio es como tú y yo lo vivimos de una manera práctica. Hará que la gente se vuelvan a nuestra vida y nos ganaremos el derecho a ser escuchados. Hoy, como nunca antes, estamos más cerca del regreso del Señor. Como tantas veces he dicho, el escenario ya está listo. Vemos cada día cómo se van moviendo los acontecimientos en una dirección en la que la Biblia nos advirtió mucho antes. Desgraciadamente, muchos creyentes sin discernimiento viven indiferentes a esta realidad, tomando decisiones necias, pensando que sí, el Señor vendrá un día. No, Él viene y viene pronto. Las señales están por todas partes. Él nos advirtió y nos dijo: velad,
El tiempo está cerca. Por eso debemos vivir a la luz de esa esperanza bienaventurada y mantenernos de una manera práctica viviendo nuestra fe, cumpliendo nuestras responsabilidades y llevando adelante el Evangelio de una manera urgente. Por eso, debido a la perspectiva tan sesgada e inquietante que ellos estaban asumiendo sobre la venida de Cristo, el apóstol Pablo decidió que debía aterrizarlos. Y por eso les da 4 exhortaciones de cómo debían vivir su fe de una manera práctica. Y quiero que le prestemos atención porque son también para nosotros. Son palabras que nos animan a vivir lo que creemos en tiempos de oscuridad espiritual. Es difícil, pero no es imposible. Primero, no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos capacita para obedecer. Nos dejó su maravillosa palabra, un libro que no contiene la verdad, sino que es la verdad. Nos dejó la oración, ese medio precioso para que nosotros hablemos con nuestro Padre todos los días. Nos dejó la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Somos una agencia espiritual que nos animamos unos a otros a través de la comunión y salimos al mundo a hablar del Evangelio. Hoy vivimos tiempos de crisis. Hoy nos hemos enfrentado al desafío de esta epidemia que se ha desatado, balanceando o digamos sacudiendo la fe de muchos creyentes. La adversidad es la que pone en evidencia como ninguna otra cosa cuál es el cimiento sobre el cual descansa nuestra vida. Y permítanme decirle que los tiempos difíciles han llegado, pero vale la pena porque no estamos solos. Y dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y saben qué? Si Dios está de nuestra parte, eso es suficiente. Para tiempos difíciles tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha mandado a obedecer. Quiero que prestemos atención a esos 4 mandatos. Primero, amarnos unos a otros. Dice la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 9 y verso 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La evidencia de que somos discípulos de Jesucristo no es vestirse de cierta manera, no es usar frases asociadas con el cristianismo. No se trata de Dios te bendiga, aleluya, amén. No es poner un sticker en nuestro auto o llenar la casa de textos bíblicos o cargar una Biblia lo más grande posible para que la gente la vea. El Señor dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y es interesante porque el Señor advirtió que en los tiempos del fin el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, es un contraste, es un desafío. En tiempos de indiferencia debemos vivir la fe. El amor, que es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aparte de ser obra de Dios en nosotros, es también una decisión que tomamos todos los días, de amar aunque no lo sintamos, porque el Señor habla a nuestra voluntad. Dice amor fraternal entre ellos, entre el pueblo de Dios. La palabra es Filadelfia, se refería originalmente al afecto por los familiares, pero siempre se usaba en el Nuevo Testamento para referirse al afecto cristiano.
La gente tiene que ver que realmente nos amamos. Porque nuestra tendencia a menudo es estar en malas unos con otros. Cuando somos parte de la iglesia, nos damos cuenta que tenemos en común un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia es la misma. Sin embargo, no tenemos, ni el Señor quiere que seamos un ejército uniformado. La unidad no es uniformidad. La unidad es en espíritu a pesar de la diversidad y de los variados conceptos que tengamos unos y otros en temas personales y no esenciales. Pero a menudo nos atacamos unos a otros. Y esto lo hacemos ante gente que no conoce a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice Pablo que acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. No había necesidad de escribirles a ellos porque habían aprendido. Como dice él, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Habían aprendido. El uso paulino de la expresión vosotros mismos, que aparece en el verso 9, indica que los creyentes aprendieron de Dios a amarse unos a otros. Esto es algo en contra de nuestra naturaleza. Por eso el Señor nos enseña a ir en contra de ella, amándonos unos a otros. Este tipo de amor es característico de la naturaleza de Dios. Y ellos lo poseían, y nosotros también. Este amor viene del verbo conocido agapao, relacionado con el sustantivo ágape, y es una expresión de la forma más pura y noble, guiada por la voluntad de Dios, no motivada por las apariencias superficiales, la atracción emocional o la relación sentimental. Pablo estaba convencido de que ellos amaban así a todos los hermanos. No habían predilectos, no hacían acepción de personas. Dice, lo haces con todos los hermanos. No podemos elegir a quién amar. Si hacemos eso, probablemente nuestra motivación esté totalmente distorsionada. Si usted decide amar a alguien porque sabe que ese alguien le va a devolver el favor o en alguna manera usted se va a beneficiar, ese no es el amor bíblico. Ellos amaban a todos los hermanos, no solo con su congregación, sino, dice la palabra, con otros cristianos que estaban ¿por dónde? Por toda Macedonia. Los creyentes de toda la región de Macedonia habían recibido de ellos hospitalidad generosa, actos buenos de misericordia y obras de servicio sacrificial. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que no estamos de acuerdo, como dije, con lo que piensan algunos hermanos sobre algunos temas personales. Debemos aprender a respetar eso. Aquello que Dios nos dice, todos tenemos que estar unidos. Hay verdades en la Biblia que no admiten discusión. Son verdades en blanco y negro, verdades claras allí. Solo el Señor espera obediencia. En estas cosas tenemos que ser de un mismo sentir. Pero la realidad es que hay cosas que no son esenciales. En Romanos, Pablo habló sobre esto. Especialmente el tema de comer lo sacrificado a los ídolos. Los problemas de conciencia entre los creyentes. Y habló de la libertad que tenemos en Cristo y cómo debemos respetar a los hermanos que piensen diferente o los hermanos débiles. Si no está en juego una verdad trascendental de nuestra fe, no la convirtamos en un medio para destruir a otra persona. Hace algún tiempo alguien me mandaba un correo
debido a una situación que se había dado en una iglesia, se había dividido debido a las doctrinas hipercalvinistas. Y la persona que me mandaba el correo es un hermano nuevo en la fe. Y me preguntó: pastor, ¿usted cree que los calvinistas son cristianos o que van a ir al cielo? Y entonces le contesté esto: claro que sí. Son cristianos y van a estar en el cielo si han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo creo que en el cielo habrán calvinistas y arminianos, aunque aquí en la tierra muchas veces no podamos vivir en paz. Muchos de estos temas que hoy en día han fragmentado las iglesias son resultado de una actitud arrogante más que de un problema teológico. Y yo creo que nosotros podemos tener la doctrina más sana, que si no tenemos la actitud correcta, estamos mal. Estamos mal. Solo uno tiene que dedicar un poco de tiempo a mirar la historia del cristianismo y se va a dar cuenta cómo está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe con distintas posiciones teológicas. Buenos creyentes. Y ese tema, como otros, ha sido debatido a lo largo de la historia del cristianismo. Y los teólogos nunca se han puesto de acuerdo. A veces tenemos que aprender a vivir en medio de nuestras diferencias y enfocarnos en las cosas que son comunes y mirar hacia Cristo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se nos está acabando. Cada día le doy menos importancia a esas etiquetas teológicas. ¿Saben por qué? Porque creo que nos dividen. Están aquellos que dicen: yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy... Y ya cuando tú te declaras de una manera, en cierta manera estás poniendo un stop a otros que no piensen como tú, o si es otro el que te pone la etiqueta. Yo creo que cada día debemos ser más bíblicos y sujetar nuestra teología a la Biblia. Y si algo enseña la Biblia, aceptarlo, aunque mis presuposiciones teológicas digan lo contrario. Aferrarnos a la verdad de Dios, y aquellas cosas que no entendamos, dejémoselas al Señor. Como alguien dijera, las cosas que me preocupan de la Biblia no son las que no entiendo, sino las que entiendo. Y a veces me encuentro algunos personajes muy ocupados por tratar de llenar el espacio que el Señor dejó en blanco, o tratar de buscarle una explicación a algo que Dios no se la dio, como el famoso aguijón de Pablo, ¿verdad? Fajados allí, no, porque es esto. Mucha discusión teológica. Cuando miras la vida de esa persona, cero obediencia en las cosas que sí están claras. En otras palabras, que colamos el mosquito y nos estamos tragando el camello. Y una actitud como esa crea división y nos dañamos unos a otros. Y créanme, hermanos, ustedes saben que mi doctrina ha sido siempre muy ortodoxa y fundamental. Pero a medida que más crezco en la fe y me apego a la Biblia, le doy menos importancia a esas cosas. Si tú me vas a hablar con algo que enseña la Biblia, te voy a escuchar y te vas a ganar todo mi respeto. Si me vas a decir algo que es tu opinión, sencillamente es tu opinión humana. Lea la Biblia. Aférrese a las verdades de la Biblia. Muchos de estos teólogos no inventaron esas posiciones. Sencillamente lo que hicieron fue descubrir lo que ya estaba en la Biblia. Ahora le pusieron un nombre y eso comenzó a crear conflictos. Y si existen las dos posiciones, en este aspecto que vengo mencionando, es porque de alguna manera encuentran base en la Biblia para sostener ambas. ¿Y por qué no ir al equilibrio que siempre enseña la Biblia? Muchas veces, refiriéndose a esa, habla de que la palabra es recta. Los extremos en cualquier cuestión, y somos muy dados a ellos, nos crean grandes problemas.
el tiempo se nos está acabando. Tenemos muchas cosas que hacer para estar discutiendo unos con otros, atacándonos unos a otros, dividiéndonos unos a otros. Y estoy hablando de cuestiones no esenciales de nuestra fe. Las verdades que están en la Biblia, ustedes saben, las creo y las afirmo con todo mi corazón. Pablo le dijo, tienen que amarse. ¿Y por qué dediqué tiempo a mencionar esto? Porque hoy en día vemos esto. Personas, en lugar de usar sus redes sociales para hablarle de Jesucristo a los perdidos, las usan para atacar a otros y casi ponerlos al nivel de grupos sectarios, y eso Dios no lo aprueba. Necesitamos ir a la Biblia. Hay una verdad que no podemos negociar y es con relación a la muerte de Jesucristo, su sacrificio. Hay verdades que son esenciales, como que la Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios. Creemos en la justificación por fe. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Creemos en el regreso del Señor Jesucristo, visible, de una manera física. Sí, hay discrepancias, claro, hay discrepancias en cuanto al momento. Y no podemos decir que porque una persona no crea lo que creo yo sobre escatología, no es cristiano. Mucho cuidado. Eso sí es juzgar. El tema del que hablábamos el viernes. Tenemos que amarnos, porque el mundo conocerá que somos discípulos de Jesucristo. Ahora, recuerden siempre que el amor no significa negarle la verdad a alguien. Y cuando estoy hablando de la verdad, no es mi opinión ni tu opinión. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. Si está en la Biblia, tiene mi respeto. Si no está, por favor, no trates de convencerme a que piense igual que tú. La Biblia nos enseña que tenemos que apegarnos a las Escrituras. Conozca la palabra y ame a sus hermanos. Segundo principio, llevar una vida tranquila. Verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Bueno, esto parece un mandamiento un poco fuera de lugar, ¿verdad? Sobre todo porque ha estado hablando de la venida de Jesucristo. Y algunos piensan que hablar sobre esto lleva a la gente a caer en una especie de locura, en la que voy a tomar un cartel, salir para la calle, pararme en las autopistas, ir gritando, Jesucristo viene. No voy a ir más a trabajar, nos vamos a encerrar aquí en la iglesia, en el templo, vamos a convertir esto en un convento, esperando que el Señor regrese. No, el Señor viene, pero dice la Biblia, vivan tranquilamente. No descuiden sus responsabilidades presentes. Hay urgencia. El Señor viene pronto, pero no podemos obviar la tranquilidad. Dice, procuréis tener tranquilidad en espera del Señor, de su regreso. Vidas libres de conflictos, de hostilidades. ¿Por qué podemos estar tranquilos? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Él nos ha salvado. Nuestros pecados han sido perdonados. Y si nos llega la hora de morir, sabemos a dónde vamos y con quién vamos. ¿Qué mayor paz que saber que mis pecados han sido perdonados? ¿Qué mayor paz saber que ahora mi destino no es el infierno, que es el cielo? Qué mayor paz saber que cuando el Señor venga, no importa cuándo sea, me voy con Él. Y por cierto, el Señor no viene a buscar calvinistas o arminianos. El Señor viene a buscar gente nacida de nuevo. Él viene a buscar una sola iglesia, su iglesia. Y yo creo que Dios tiene hijos en diferentes congregaciones evangélicas. No podemos llegar a decir que porque somos bautistas somos los únicos que estaremos en el cielo. Muchos bautistas se van a quedar. Muchos bautistas se van a ir al infierno. Como también sucederá con muchos pentecostales o muchos metodistas. Porque el Señor lo que viene a buscar es gente nacida de nuevo.
¿Y saben qué? Él sabe quiénes son. A Él sí no lo pueden engañar. Porque cuando Dios mira, no mira lo que está delante de sus ojos, como el hombre. Dios mira el corazón. Si una persona se ha arrepentido de verdad, reconociendo que es pecador y ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, es un hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Todos llegamos a este camino de diferentes maneras, pero lo importante es si estamos en Él. Lo importante es quién es el Señor para mí. Y si el Señor es lo primero, su palabra también será importante en nuestra vida. Por eso podemos estar tranquilos. La meta de Pablo, como ocurrió cuando instruyó a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, era orar por los que estaban en autoridad, para que los creyentes vivieran, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sabemos que las profecías se están cumpliendo y que cada día vivimos en un mundo más convulsionado, pero eso no nos puede robar la paz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la paz en el cristiano no depende de lo que ocurre externamente. Las cosas pueden estar marchando favorablemente. En otros momentos las cosas pueden estar marchando de una manera bastante difícil para nosotros. Habrá momentos en que todo nos estará saliendo a las mil maravillas. Pero en otros estaremos cargados de tantas adversidades. Sin embargo, aún en los buenos y en los malos momentos podemos mantener la paz porque nuestra razón es Cristo. Y si algo podemos es por Él. Ahora, ¿quiénes deben estar intranquilos y preocuparse? Aquellos que no conocen al Señor. No solo porque se vayan a quedar cuando Cristo venga por la iglesia, sino porque pueden morirse en cualquier momento y en un segundo, en una milésima de segundo, pasar a la eternidad sin Dios. Y allí no hay esperanza. La Biblia nos dice que debemos vivir, que procuréis tener tranquilidad. Esa fuente de tranquilidad es el Señor. ¿Quiere tener cada día menos temor? Aprenda a temerle más a Dios. Quiere vivir su fe de una manera que impacte a otros con gozo, con esperanza. Escuche más a Dios y menos a la gente. Ya esto lo he dicho tantas veces. Muchos creyentes invierten gran cantidad de su tiempo hoy escuchando noticias, viendo programas de televisión y muchas otras cosas que les van transmitiendo una y otra vez un mensaje que viene a robarle la paz. Yo lo veo todos los días cuando enciendo la computadora o voy al teléfono. Hay algunas agencias de noticias que están destinadas por el mismo diablo a mantenernos emocionalmente destruidos. Yo he dicho que esto del COVID es un problema que no podemos cerrar los ojos. Pero ahora más que nunca vivo convencido de que aunque es un problema real, no es lo que nos han vendido, como se dice, o lo que nos han obligado a creer. Se ha manipulado de una manera excesiva. De hecho, a mí me maravilla que la campaña política en la que hoy el país está envuelto, la han llevado todo a girar sobre el dichoso COVID. Si usted no se ha dado cuenta, hermano, permítame. La propaganda es la mascarilla, el protegerse y el COVID para acá y el COVID para allá. Yo tengo esperanza que después que sucedan las elecciones ya ni se mencione el COVID. ¿Saben por qué? Porque quiere que la gente tenga miedo. Porque si la gente tiene miedo, entonces va a tomar decisiones equivocadas. Desde que comenzó esta epidemia yo lo dije, yo no soy una persona que abogo a favor de la irresponsabilidad. Y ustedes saben que aunque ya me dio el COVID me pongo la mascarilla. Pero estoy lejos de creer que lo que me protege a mí es ese pedazo de tela.
Mi confianza desde el principio ha estado en las manos del Señor y vivo cada día confiando en Él. Pero hay algunos creyentes que confían más en el gobierno, en las mentiras que le dicen, en los expertos de salud que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, no porque no conozcan la materia, sino porque realmente ellos no tienen un control verdaderamente total de todo lo que está pasando. Pero hay gente que prefiere creer esas cosas que creerle a Dios. Yo he visto cristianos que van a todos los lugares menos a la iglesia. Yo siempre dije y lo sigo diciendo, yo respeto el que no venga por cuestión de cuidarse, es su decisión, lo respeto, no estoy juzgando a ese hermano por eso. Lo que sí me molesta es que hayan creyentes que crean que Dios le puede cuidar en cualquier lugar, menos aquí. Y a veces llegan a confiar más en un empleado de un restaurante o de un bar que en el mismo Señor. Usted no me diga a mí, amado hermano, que usted corre menos riesgo en un restaurante, almorzando con todos sus amigos, que en la iglesia, en un culto. Vaya, si usted cree eso, algo está muy mal en nuestra vida. Sin embargo, esas decisiones las toman muchos hoy. ¿Y cuál es el problema? Que han dejado de creerle a Dios. El Señor dice, yo te voy a cuidar. ¿Y saben lo que quiere decir que el Señor nos va a cuidar? Que suceda lo que suceda, Él nos va a cuidar. Él tiene poder para librarnos de la enfermedad y lo ha hecho, y doy gracias porque lo ha hecho en la vida de mucha gente. Pero también tiene poder de que si llega, Él nos va a ayudar a pasarla. Aquí hay muchos hermanos que hemos estado con el COVID y sabemos de qué estamos hablando. Y jamás vaya a pensar que usted salió adelante por los medicamentos que le dieron, o por los médicos tan profesionales que le atendieron, o por sus medidas de seguridad. Dios puede usar todo eso, yo no digo que no, pero al final la gloria es solo para Él. Hermanos, estamos tan llenos de cosas que pueden convertirse en potenciales enemigos que nos quiten la vida. Todos los días las enfrentamos. Todos los días salimos a la calle, vivimos por fe, regresamos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso, para mantener la tranquilidad hoy, porque déjenme decir, las profecías se están cumpliendo, se seguirán cumpliendo, es aferrarnos a la palabra y ocuparnos, y ese es el tercer mandato, ocuparse en sus propios asuntos. Dice el verso 11, y ocupaos en vuestros negocios. Es un llamado a estar ocupados. Porque cuando estamos ociosos, hermanos, la mente ociosa, taller del diablo. Cuando usted está ocioso, va a tener tiempo para hacer muchas cosas que no son sabias. Si está ocioso, usted va a poder estar leyendo y mirando todo lo que se publica y oyendo todo tipo de información. Y no podemos olvidar, como yo dije y repito, que esto es una cuestión espiritual. En estos días yo decía a una hermana, la menos preocupación que tengo hoy es la del COVID, porque ya me dio. Pero aún así, miren, antes era, cuidado porque si te da te puedes morir. Ahora, no importa si te dio, te puede volver a dar. Y si te da 2 veces, después dices, bueno, ahora va a salir un virus peor. Hermano, si no es una cosa, es la otra. El antídoto, manténgase ocupado, escuche a Dios y haga cosas que edifiquen su vida. Dice la Biblia, ocúpate en tus negocios. La admonición de ocuparse en sus negocios era usual en los escritos griegos seculares, pero aquí solo se usa en el Nuevo Testamento. Pablo no está claro si hablaba a un grupo particular de la iglesia en Tesalónica o estaba tratando un asunto específico. Pero está haciendo esta exhortación para que aquellos que le escuchaban concentraran sus vidas, cuidaran sus trabajos
y no perdieran más tiempos en cosas sin importancias. Es lo que dije, cuando usted sabe que le queda poco tiempo, usted simplifica su vida. Si nosotros supiéramos que la semana próxima, el miércoles, el día atravesado de la semana, nos vamos a morir, ¿qué haríamos? Hay personas que tristemente han pasado por esta experiencia. De pronto se han visto envueltos en una enfermedad terminal y han comenzado a darse cuenta que el tiempo se les acaba y entonces han comenzado a tomar decisiones sobre establecer lo más importante. Cuando usted, hermano, sabe que le queda poco tiempo, vuelve a lo esencial. Intenta no gastar tanta palabra y tiempo y regresa a las cosas esenciales de la vida. Y yo se las voy a resumir en una palabra. ¿Saben cuál debe ser la prioridad más alta para nosotros? Relación. No hay otra cosa. Y cuando hablo de relación, en primer lugar, nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, nuestra relación con nuestros semejantes, en especial con nuestra familia. Cuando una persona sabe que le queda poco tiempo, regresa a lo básico. La Biblia dice que tenemos que andar ocupados, porque cuando no estamos ocupados en nuestros negocios, andaremos entrometiéndonos en lo ajeno. La segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 11 y 12, dice: mas el Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Tenemos que estar ocupados. La Biblia nos advierte, disculpen, lo que estaba leyendo era primera, gracias. Aunque también el versículo es segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 11 y 12. Pero porque oímos que algunos de nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Entonces, si no trabajaban en nada, les sobraba tiempo para lo que dice la Biblia: entrometerse en lo ajeno. Creo que tenemos bastantes problemas con nuestra vida para andar tratando de arreglar la vida de otros. Yo no estoy diciendo que no nos preocupemos unos por otros. Pero una cosa es preocuparse y otra es entrometerse. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ocupaos en vuestros asuntos. Y parte de nuestro asunto tiene que ver con el reino. El Señor dijo: negociad entre tanto que vengo. El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Háblenle a la gente de Jesús. Cuando usted lo haga, va a sentir una profunda paz que viene como resultado de estar haciendo aquello que el Señor le mandó. Y en segundo lugar, de ser usado por Dios para llevarle a una persona lo mejor que podría llevarle. Usted puede ayudar a alguien en una necesidad material, pero la volverá a tener. Pero si usted le da a alguien el pan de vida, estará haciendo por esa persona lo mejor que puede hacer. En cuarto lugar, trabajar con sus manos. Dice el verso 11: y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Primera Tesalonicenses 4, 11. Y luego dice el 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El Señor nos manda a trabajar. El trabajo no es una maldición, es una bendición. El trabajo fue establecido por Dios antes que el hombre pecara. El agotamiento físico, el desgaste, vino a consecuencia del pecado. Pero Dios puso allí al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Y aunque el Señor dice: ocupaos en vuestros negocios, ahora va más directo. Trabajen con sus manos como os hemos mandado. Trabajar con las manos era degradante para ellos, por lo tanto, específicamente para los griegos.
hacían que sus esclavos trabajaran todo lo necesario. Sin embargo, el cristianismo llegó y cambió ese concepto. La iglesia dignificó el trabajo manual como una empresa honorable. Pablo mismo trabajaba haciendo tiendas. El trabajo es algo que Dios nos ha dado para proveer para nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. Hay gente que quiere vivir sin trabajar. El Señor dice en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Ah, pastor, el amor cristiano. Fulano tiene tremenda necesidad. Hay que ver por qué tiene necesidad. Si tiene necesidad porque está enfermo y no puede trabajar, muy bien. Pero si puede trabajar, no le estás haciendo ningún bien con llegar a esa persona y darle para comer. No. Si no quiere trabajar, que no coma. Oh, pero eso es demasiado radical. Sí. Y este hombre habló inspirado por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona trabaja, dice el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hoy en día hay mucha gente que trata de vivir del cuento, como se llama un programa de televisión en Cuba. Hay mucha gente que quiere hacer el menor esfuerzo posible y ganar la mayor cantidad posible. Y en ese empeño torcido, malsano, son capaces de engañar a cualquiera. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Trate de vivir lo más íntegramente que pueda, hermano. No le diga mentiras a las personas para enriquecerse. Yo he contado otras veces que cuando voy a hacer un trabajo con alguien y lo primero que me dice inmediatamente, sabiendo que yo soy pastor, Dios le bendiga, yo también soy cristiano, siempre me ha gustado mantener la separación entre los negocios y la fe. No puedo mezclar la fe dentro de los negocios para ventaja personal. Sí creo que debo vivir mi fe dentro de mis negocios, porque así estoy demostrando quién realmente soy, pero no usar la fe como un anzuelo para engañar a la gente. Cuando alguien le diga eso, agárrese. Y después que viene y le entrega el bill por el trabajo, le dice, mira, y te llevé bien, porque somos hermanos. Y a veces uno tiene el deseo de decirle, me hubieras tratado como un primo. Dice, conduzcáis honradamente. Hay personas a veces que se meten en algunos negocios de dudosa honestidad, porque tienen que estirar la verdad o tienen que usar las medias verdades o las mentiras. Por ejemplo, hay personas que quieren venderte un producto y te dan una conferencia como si te estuvieran presentando el Evangelio. ¿No lo ha visto? Y al final te hacen un llamamiento para aceptar el producto. No mezcles la fe con los negocios. No lo hagas. Ocúpate en tus negocios y hazlo honradamente. La integridad es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y saben que cuando no vivimos honradamente para con los de afuera, la gente se da cuenta. Y dice, este es un mentiroso, es un falsante. Hermano, yo no estoy diciendo que usted regale su trabajo, pero no actúe como un inconverso. No cobre igual o más caro que lo que cobran los inconversos. Pregúntese, ¿es esto honesto? No, si usted es un mecánico, no le diga a la persona que le trajo el auto que tiene un problema cuando no lo tiene. Puedes engañar a esa persona, pero no a Dios.
Dice, para que conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y dice, y no tengáis necesidad de nada. Si obedecían estas exhortaciones, no tendrían que depender de otros cristianos para resolver sus problemas económicos. No tendrían que responder o depender del gobierno, porque ese es otro tema. Personas que no quieren trabajar y quieren vivir de los que trabajan y pagan impuestos. Entonces tratan de mirar de las opciones políticas actuales, ¿cuál es la que más le conviene? La pregunta de estos creyentes no es, en medio de toda esta imperfección humana que caracteriza a la política, ¿dónde puedo encontrar una agenda o una plataforma que se acerque más a mis valores? No estoy diciendo que los represente, porque ningún partido político representa totalmente los valores de nuestra fe. ¿Dónde puedo yo tomar una decisión en medio de tanta imperfección que se ajuste más a mi fe? No, la pregunta de estos creyentes es, ¿dónde puedo entregar mi voto para poder sacar mayor beneficio? Y los que venimos de un país comunista sabemos que cuando el Estado se hace más grande y comienza a alimentar a los vagos a costa de aquellos que sí trabajan y se sacrifican, estamos en un camino directo a la destrucción. No estamos inventando nada. La Biblia dice, trabaja, trabaja. Cuando yo menciono esto, recuerdo a mi madre. Una mujer que, a pesar de que la vida le fue tan dura, se vio sola con 3 hijos varones, que estábamos muy lejos de ser santos. Ella no se rindió. En un país que cada día aplasta y aplasta más al pueblo en necesidades, cada vez que recuerdo a mi madre, recuerdo a una mujer luchadora que me enseñó el respeto por el trabajo. Ella buscaba siempre la manera de hacer dinero para criar sus hijos. Y en condiciones bien duras, hermanos. Bien duras. Y estuvo sacrificándose hasta el último día. La Biblia no se equivoca. Y esto que yo les estoy dando no es ninguna plataforma ideológica o política. Los estoy llevando a un análisis exegético de la Biblia. ¿Quieres no padecer necesidad? Trabaja. Enseña a tus hijos a trabajar. Si tú como padre constantemente estás satisfaciendo los caprichos de tus hijos, a pesar de que no se enfocan en el trabajo, les estás haciendo daño. Enséñales a trabajar. Desde bien pequeño. El trabajo no mata a nadie. Hasta ahora no he visto a nadie que se mate por trabajar. Se haya muerto por trabajar. ¿Verdad? Ahora, si por alguna razón no puede hacerlo o está enfermo, entonces ahí sí existe la ayuda, primero del Dios que va a suplir tus necesidades y otros sistemas de ayudas que existen. Pero hay mucha gente que se aprovecha del sistema y algunos llamados cristianos que piensan que por decir mentiras eso está bien. A Dios solo le interesa lo que yo hago en la iglesia. No, a Él le interesa cómo tú llenas tus impuestos. A Él le interesa cuando tú tomas una aplicación del internet y para recibir dinero pones muchas mentiras. ¿Tú crees que Dios no está mirando eso? ¿Tú crees que Dios vuelve la mirada para no enterarse de lo que haces y que va a permitir tus caprichos? No, no puedes engañar a Dios. El tiempo se nos está acabando y nosotros debemos vivir nuestra fe en el mundo. Si la gente hoy, mucha gente con la que nos relacionamos y a la que conocemos, no quiere saber de Dios, créanme que debemos preguntarnos
si nosotros estamos mostrando esa realidad a la gente. Si cuando la gente nos mira a nosotros ve a Dios. Por eso cada día vivo convencido de que todos estos predicadores que se suben a púlpitos hablando de que Dios quiere que tú seas rico y manipulan a la gente para sacarle el dinero son falsos profetas. Yo no estoy diciendo que tengo que pararme aquí como un andrajoso. Si tengo la posibilidad de tener un saco o una corbata, no importa dónde la haya comprado, si lo compré en una Goodwill, la gente no lo sabe. Pero cuando usted ve a estos mensajeros que hoy en día se levantan y desde que usted comienza a mirarlos, está diciendo aquí ¿de qué se trata? El anillón de oro, a veces no es suficiente uno, se ponen anillos en todos los dedos. El traje de la mejor marca, la cirugía plástica en hombres y mujeres, el pelo bien estirado, los zapatos de la mejor marca, si pueden el mejor carro, las mejores casas millonarias, los mejores aviones. Hermanos, los hay. Son mentirosos. No importa que usen la Biblia y hablen del Señor, son falsos profetas, son mercaderes del Evangelio. Eso no encaja con lo que dice la Biblia. Sin embargo, la gente va allí y los oye. Y les entregan su dinero porque creen que el Dios de la Biblia es un Dios que se soborna. Yo creo en un Dios que bendice cuando le damos. Pero nosotros no le damos para que Dios nos bendiga. Yo creo en un Dios que nos puede prosperar si Él lo determina, pero no está obligado a que esa prosperidad que llegue a nuestras vidas sea simplemente material. Porque hay gente que ha sido prosperada materialmente y son los más miserables que hayan existido, porque no tienen paz, porque no tienen tranquilidad, porque no tienen, en fin, al Señor Jesucristo. Tenemos que vivir nuestra fe, apegarnos a la verdad de Dios, enseñarla. Porque hoy en día hay mucha gente que habla de Dios y está dando un falso mensaje. ¿Qué creen que van a pasar con todas esas personas cuando Cristo venga? Yo creo que todos ellos están ayudando a formar lo que la Biblia nos advierte en Apocalipsis capítulo 13. El nuevo orden mundial que se va a levantar después del rapto de la iglesia con una religión apóstata, formada de mucha gente que habla de Dios, pero que en realidad no sabe nada acerca del verdadero Dios. Mucha gente que menciona la Biblia, pero que no cree que ella es palabra de Dios. Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos, porque el tiempo cada día se acerca. Tiempos difíciles, pero no podemos bajar los brazos. No podemos rendirnos. Hay que hablarle a la gente de que hay un Dios verdadero que va a venir y va a juzgar al mundo. Hay que hablar de que hay un Salvador que vino y murió en la cruz, no para que tú seas rico, no para que nunca te enfermes, no para que vivas una vida feliz. No, el Evangelio no es para que una persona sea feliz. Que hay felicidad cuando conocemos el Evangelio, sí. Pero esa no es la razón por la que Cristo murió. Él murió por nuestros pecados para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener esperanza. Él nos salvó para que tú y yo glorifiquemos el nombre de Dios. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y para ti que estás aquí, amigo, ¿conoces tú a ese Jesús? ¿Conoces tú a ese Dios? Tal vez tú hayas sido una persona que has estado dando saltos en muchas iglesias. Y mientras me escuchabas predicar, has oído algunas de las cosas que yo he dicho. Que comencé hablando de diferencias doctrinales entre creyentes, ¿se acuerdan? Y que ahora abiertamente estoy condenando las predicaciones falsas y los falsos profetas, porque esto no es una cuestión no esencial. Y estas personas para mí no son hermanos. No. Son falsos mensajeros que tuercen la Biblia descaradamente para enriquecerse.
Quizás tú has estado en alguno de esos lugares. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Hoy puedes pedirle perdón a Dios y recibir a Jesucristo y decirle: Señor, cambia mi vida. En medio de la imperfección en la que vivo, estando tan lleno de fango, haz de mi vida un trofeo de tu gracia. Hazme una nueva persona, y el Señor lo puede hacer. No necesitas creerles a un sacerdote ni al mismísimo Papa, que por cierto, cada día se perfila más como un falso profeta. No necesitas creer a un pastor, no necesitas creerme a mí. Necesitas creer lo que está en la Biblia. Ahí está, léelo por ti mismo. Comprueba lo que acabo de decir y mira si es cierto o no. Si he dicho alguna mentira, no tienes por qué seguirme, pero sigue al Dios que murió por ti. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir para Cristo.